Hola, buenas tardes. Como lo habíamos acordado, ya son las 3:15 de la tarde y vamos a conversar un poco sobre esos lobos solitarios que algunos llaman a esas personas radicales o que no creen en salidas convencionales o al menos solo con la utilización del voto. Que el voto, por supuesto, hay que ejercerlo, porque es un ejercicio democrático. ¿Ok? Hoy nuestra columna que publica El Carobeño la hemos titulado así, Lobos Solitarios, y también la publica La Patilla, el portal lapatilla.com y Noticiero Digital. Me refiero un poco en esa columna sobre que todavía tenemos muy fresca en la memoria, ¿no? Cuando Enrique Capriles, creo que fue el 14 de abril del año 2013, dijo que no reconocía a Nicolás Maduro como presidente hasta tanto no se abrieran todas las cajas. Eso está en YouTube, eso está en todas partes. De allí, bueno, salió la gente a la calle y estas cosas. Después eso se olvidó o pasó. Eh, Quiero ser muy claro, yo no estoy juzgando a Capriles de lo que hizo o de lo que dejó de hacer, porque probablemente eso lo hubiese hecho mucha gente en los zapatos de Enrique Capriles. Ahora, mi gran preocupación o nuestra gran pregunta es, ¿qué ha cambiado del 14 de abril del año 2013, cuando hubo ese monumental fraude en las elecciones, cuando Capriles ganó y no cobró? ¿Qué ha cambiado de esta fecha a esta fecha? ¿No? ¿Quién nos dice a nosotros que los colectivos del terror, esos colectivos, esos pistoleros, esa gente que se dedica a sembrar el terror, van a hacer algo distinto en estas elecciones del 6 de diciembre? ¿Quién nos dice que el Consejo Nacional Electoral va, va a ordenarle al Plan República evitar que los pistoleros desalojen a los testigos, nuestros testigos, en las mesas de votación o en los centros de votación? ¿Quién nos dice eso? ¿O es que acaso a ustedes les parece casual que el gobierno o el régimen, o como lo quieran denominar, evite que vengan observadores internacionales, o los observadores internacionales que vengan son los que ellos creen que deben venir? De hace 2 años para acá no ha cambiado nada, en lo absoluto, todo es igual. Entonces, bueno, aquí estamos como, le vuelvo a decir, yo no soy abstencionista, al contrario, creo en el voto. Y no solamente que creo en el voto como un derecho, sino como eso debería, es más, una de las propuestas que yo llevaba, si hubiese sido diputado o si no lo soy, también la sigo manteniendo, es que el voto debe pasar a ser una institución obligatoria, que no sea optativo votar, ejercerlo o no, debe ser obligatorio, eso es un deber ciudadano, debe ser una obligación ciudadana salir a votar. Entonces, pero en este momento, Venezuela, como estamos, yo estoy convencido de que el 6 de diciembre, si no tendemos puentes, si no construimos ese plan B que le faltó a Capriles y nos faltó a nosotros y faltó pues en esas elecciones, si no construimos ese plan B, vamos a estar de frustración en frustraciones, no de elección en elección, sino de desencanto en desencanto. Entonces, yo creo que para utilizar términos coloquiales, esa guachafita que
nos tienen de elección en elección, ya está bueno, ¿ok? Y no es nada que algunos capitostes de la MUD, ¿ok? De la MUD es necesaria, sí es necesaria, por supuesto que es necesaria, pero con el respeto también a quienes opinamos de vez en cuando o tenemos una opinión distinta a su manera de hacer las cosas. Pareciera que hay personas interesadas en llevar o evitar que digamos estas cosas porque dicen que esto va a originar la abstención. Siempre lo he dicho, no. O sea, lo que origina la abstención no es que digamos esto, es que engañemos a la gente. Porque a pesar de que digamos esto, tenemos que invitar a votar. El voto es una herramienta, no podemos dejar que no hagan trampa. Es decir, tenemos que obligarlos a hacer trampa. Y la única manera de obligarlos, o sea, si se quiere mantener en el poder de manera antidemocrática, es que votemos masivamente y ellos que tuerzan las cosas como suele ocurrir. Nuestro voto va a ser considerado para el 6 de diciembre como unas páginas más en ese abultado expediente que ellos tienen o ese prontuario que tiene la revolución, entre comillas, de electorales. Pues bien, sigamos haciendo esto, pero paralelamente sigamos tendiendo puentes. Hay lobos solitarios, esos lobos solitarios que algunos catalogan como lobos solitarios, quienes somos radicales en nuestras ideologías. Cuando digo radicales, que defendemos con vehemencia lo que creemos y que no creemos o no nos importa lo que pueda pensar la MUD o el PSV o el gobierno y quienes de vez en cuando, porque la MUD no es la oposición, la MUD es una pequeña parte de la oposición, pero la oposición es mucho más grande que eso. La oposición es quien desea un país distinto, ¿ok? Y no se siente identificado con ninguno de los dos. Y de repente, bueno, la MUD puede formar parte de ese país distinto, pero en minúscula parte. Entonces, esto hay que decirlo, ¿no? Y otra de las cosas que nos incomoda es que a quien se le ocurra decir algo como lo que estoy diciendo acá, bueno, nos llaman como quinta columna, como que tenemos pacto con el gobierno, como desadaptados, como divisionistas. No. Quienes son divisionistas son los que no interpretan el sentir popular. El sentir popular es mucho más que una planificación electoral en un momento determinado. El sentir popular no es vamos hoy el 6 de diciembre a estas elecciones a sabiendas que el fraude está cantadísimo. No el 6 solamente, sino ha venido estando construyéndose ese fraude desde hace rato. Bueno, con inauditable el las condiciones que ponen para votar, todas nos las hemos calado y perfecto, nos las hemos calado. Estamos en condiciones, por supuesto, diferentes, o mejor dicho, desiguales. Entonces, bueno, pasa el 6 de diciembre con el anuncio que haga Tibisay. No sé si van a tener las agallas o la fuerza de convencimiento tan brava esos que han impuesto a algunos candidatos, porque no todos, hay muchos candidatos muy buenos. Aquí en Carabobo hay muy buenos candidatos de la MUD y de la no MUD también, que no están con el gobierno. Y en Venezuela también hay muy buenos candidatos. Pero yo quiero saber, sobre todo la MUD, que es la que se posee como la vocería oficial de la oposición, si se va a tener las agallas para defender lo que dice hoy, y seguramente dirán mañana y pasado las encuestas, que nosotros, quienes queremos un país distinto, somos una suprema mayoría en comparación con los que están en el poder. Entonces, ¿quién va a salir a defender eso? ¿Hay algún plan orquestado para hacer que se respete el resultado electoral? Si lo hay, al menos deben bajarlo a quienes de alguna manera tienen algún poder de convencimiento o de llamamiento o de liderazgo. No lo existe, no existe. O sea, bueno, pasa el 6 y luego nos vendrán
y nos dirán, no, ya vienen las elecciones de gobernador. No perdamos este chance. Ya vienen las elecciones de gobernador y vamos a recuperar los espacios perdidos y mantener los espacios que tenemos. ¿Cuáles espacios? Y vienen los diputados a los consejos legislativos regionales. Y bueno, y pasará esa elección y después vendrán, ahora vienen los alcaldes. Bueno, y los concejales. ¿Qué es eso, chicos? ¿Qué mamadera de gallo es esta? Cuando dicen hay que respetar los resultados electorales, lo está proponiendo el gobierno y estas cosas. Mire, los demócratas estamos no obligados, es que es nuestra condición de respetar los resultados electorales, pero una cosa son el respeto a los resultados electorales y otra muy distinta es lo que anuncie el Consejo Nacional Electoral. ¿Okay? Esas son dos cosas totalmente distintas. Hay que respetar los resultados electorales. Ahora, ese anuncio del Consejo Nacional Electoral será distinto o será igual a lo que diga la voluntad popular. Ahí está. Entonces ahí, ojo, respetemos los resultados electorales. Nadie puede oponerse ahora. Ellos lo respetarán. Nos han demostrado que solamente respetan los resultados electorales cuando les favorecen. O si no, veamos el espejo allá en la alcaldía de Caracas, ¿okay? Pero el de Ledesma, gana Ledesma y le pone una alcaldía paralela. Saludos a ustedes también. Entonces, aquí cuando ellos no ganan, arrebatan. Entonces, no ha cambiado el panorama en lo absoluto, ¿ok? Desde que Capriles dijo que no reconocería el triunfo de Maduro hasta que no se abrieran todas las cajas a la fecha de hoy. Por eso a mí me preocupa mucho cuál es el plan B. Y el plan B lo tiene que construir esos lobos solitarios que hay en las universidades, en las iglesias, en las urbanizaciones, en las barriadas. Esos lobos solitarios que de repente critican a la MUD o a la no MUD y que quieren un país distinto. Esos lobos solitarios que hacen colas porque no les alcanza el dinero y tienen que dejar de ir un día al trabajo porque ese es el día de su cédula de identidad y tienen que ir a comprar el producto o el alimento regulado en algún... Esos son los lobos solitarios que hay que organizar. Y esos lobos solitarios serán los que van a reconstruir en el país, porque el 6 de diciembre puede que se produzca una cosa. Se puede producir que se desconozca por parte de Tibisay y Lucena lo que va a ser el resultado propio de las elecciones, y entonces allí es donde se va a producir una especie de laxante político, porque si no tienen las agallas estos candidatos que en buena parte fueron impuestos en cuatro paredes o en botiquines con pactos y componendas a espaldas del pueblo, bueno, el mismo pueblo será, o la misma gente será, quien los va a desechar. Y mientras tanto, los lobos solitarios que sigan tendiendo puentes. Cuando yo digo tender puentes, descarnadamente lo digo aquí, con el oficialismo, con los cuarteles. Hay que tender puentes. Yo no estoy hablando de golpes de Estado, ojo. Estoy hablando que hay que hablar con ellos como policía constitucional. Hay que hablar con los alcaldes, con los gobernadores rojos rojitos, con esa gente que está ahorita en los altos cargos de gobierno. Hay que tender puente con ellos, porque la historia de la humanidad nos ha dicho que los cambios no son radicales. No se imaginen jamás que aquí Maduro le va a entregar a Leopoldo López o a Enrique Capriles o a María Corina Machado. No se imaginen jamás que esto que estamos viviendo en Venezuela vamos a salir de la noche a la mañana y todo va a ser bello. No. Aquí si no tendemos los puentes y si no abrimos los canales necesarios para una transición, esto nos iremos de elecciones ficticias
cada cierto tiempo y el gobierno dirá, bueno, este es el gobierno más democrático que hay, mientras tanto el pueblo pasando hambre. ¿Ustedes creen, o mejor dicho, a mí me late que esta gente que está vendiendo eso como el 6 de diciembre como la salida, me late que esto nos quieren llevar así para el año que viene las de gobernador, dentro de 2 años las de alcalde y luego en el 2019 la de presidente, como que si vamos a llegar en el 2019 igualito. Mire, aquí la clase media cada vez está más destruida. Es la clase media la que está destruida. Los grandes capitales tienen su dinero en el exterior y vivirán, vendrán a Venezuela, se irán esto y lo otro. Y bueno, y quedaremos con el lumpen. A eso es lo que no le interesa nada a la ideología. Eso del que vive de las migajas, de las limosnas que le den. Entonces, eso es lo que queremos nosotros. Esto no es lo que yo no quiero. Esto yo no lo quiero. Entonces, hay que hablar con esa gente, con los que están en el gobierno. Hay que hablar. Sí, les incomode a mucha gente, dirán, ¿tú diste tu brazo a torcer? No, yo no estoy dando mi brazo a torcer. Aquí hemos leído historia, hemos leído y hemos visto cómo han sido los cambios en otros países. Hemos visto también, algunos dirán, y con razón se sentirán muy dolidos, qué pasará con estos grandes crímenes que han ocurrido acá por culpa de los colectivos o por órdenes de algún gobernante, van a quedar impunes. Eso da dolor, ¿verdad? Da dolor de decir, vamos a conversar con ellos a pesar de que están sospechosos de que pueden haber cometido o ordenado cometer algún delito. Mire, señores, la historia de la humanidad nos ha dicho que es cierto, no hay justicia o no habrá paz si no hay justicia. Pero a veces, con dolor lo digo, la justicia en casos particulares o grupales es sacrificada por la paz colectiva, Por eso es que a veces se constituyen comisiones de la verdad, después que salgamos de todos estos rollos, de este berenjenal. Las comisiones de la verdad nunca se constituyen en el fragor de la convulsión, de las diferencias, porque no van a arrojar ningún resultado. ¿Qué pasó con la comisión de la verdad? Así es, las elecciones van y vienen y Venezuela en picada, así es, y seguirá en picada mientras no construyamos estos puentes o este plan B con el oficialismo. Negociar, hay que negociar la paz, negociar la prosperidad, negociar el cambio del sistema. Desde luego, esa negociación no significa una convivencia con los que están cometiendo todas estas cosas, no. Esta es asumir compromisos con observadores válidos a nivel internacional, por ejemplo, no UNASUR, por ejemplo, el Vaticano, ¿por qué no? Por ejemplo, algunas organizaciones de renombre, con personas de renombre, que sean los observadores, los garantes del cumplimiento de esos acuerdos mínimos de convivencia, no, de transición. Tenemos que convivir al principio para transitar hacia una Venezuela distinta. Entonces, ¿qué se habla? Dudas y dudas con ese CNE, así es. ¿De qué estoy hablando? ¿Acaso es descabellado? Bueno, están sentados ahorita la FARC y Uribe y Santos. Uribe lo critica, esto, lo otro. Eso es así. ¿Qué se va a negociar? Mire, aquí ha habido muchos actos de corrupción. Aquí han saqueado el país. Ustedes no se imaginan que de repente esta gente que está en el gobierno le gustaría disfrutar ese dinero, tener una Venezuela distinta para sus hijos o su familia. Esos soldados o esos capitanes, esos coroneles, esos estudiantes, ¿ustedes creen que no se dan cuenta de lo que está ocurriendo aquí en el país? Con eso hay que hablar. Yo no estoy hablando de salir a la calle a protestar y a matarnos pueblo contra pueblo. Graso error. Es ser más inteligente, llegarle. Aquí todo el mundo se conoce. Alguien debe conocer a alguien en los cuarteles, en las iglesias.
en las universidades, en los consejos comunales, organizarnos, persuadir al cambio para construir no una mesa de negociación y de diálogo, porque como que tenemos mala experiencia con esas mesas de negociaciones y de diálogo, porque pareciera que nosotros somos los guerrilleros y el gobierno son los que quieren la paz, cuando es contrario. O sea, quien no quiere la paz es el gobierno ahorita. Nosotros somos los que queremos un país distinto. Cuando digo nosotros, todo el pueblo. Yo no estoy hablando aquí de Chávez o no, de Maduro o no. Estoy hablando de ese pueblo que le importa un comino, quién es el que esté allá en Miraflores, que le importa un comino, que lo que le interesa es comer, que lo que le interesa es de vez en cuando pensar que pueda tener una casa, que lo que le interesa es pensar que puede salir a la calle y no lo van a matar. Para eso no es necesario un nombre, que sea el diputado, o que sea el gobernador, o que sea el presidente de la República. Para eso lo que interesa es que tengamos un sistema judicial que funcione el Estado de Derecho. Y eso jamás lo vamos a construir de un quítate tú para ponerme yo. Porque eso es lo que yo estoy viendo ahorita, es o son ellos o somos nosotros. No, vamos a procurar a que seamos todos, o sea, ellos y nosotros. Por ahí hay algunos espontáneos que están escribiendo con un lenguaje precisamente que es lo que uno está combatiendo, lo que uno no quiere para Venezuela. Uno quiere para Venezuela es algo distinto a esos mensajes que de repente uno lee por allí. Uno quiere para Venezuela es algo donde podamos convivir en paz. Y así con ese lenguaje jamás lo vamos a lograr. Amigos, amigas, vamos a construir los puentes. Los invito a construir puentes. Los invito a hablar con todos, a hablar con la policía constitucional, esa gente que está encargada de hacer cumplir lo que dice la Constitución. Esa gente no que dice patria, socialismo, muerte. Esa no es policía constitucional. Tendrá un uniforme, pero ese no es mi policía constitucional. Bueno, con ellos hay que hablar. Eso es lo que a veces dice que son revolucionarios, chavistas y antiimperialistas. Con eso hay que hablar también y plantearle esto, lo que yo le estoy diciendo a ustedes. Porque ellos saben que esto no se trata, aquí no hay ninguna guerra económica. Que aquí los culpables no son los Estados Unidos. Que los culpables no han sido ni Capriles, ni Leopoldo, ni nada. Sino los culpables son los ineptos que están gobernando. Los culpables son los ladrones que están gobernando. Los culpables son los asesinos que tienen cargos en el poder, o tienen cargos en el gobierno. Entonces, vamos a hablar con todos ellos. Con los ladrones, con los asesinos, pero también con la gente buena, porque en la Fuerza Armada no todos son malos, porque en la gente del oficialismo no todos son malos. Inclusive hay que hablar con los que no todos son malos y hablar también con los malos, porque ellos necesitan un mínimo de garantía de cómo salir de este berenjenal. Siempre pongo este ejemplo. Los venezolanos estamos secuestrados. Y me dicen ustedes, si estamos secuestrados, ¿qué debemos hacer? Bueno, buscar algunos emisarios para que hablen con los secuestradores. Siempre en los secuestros hay conversaciones. Algo a cambio, algo se pide para la liberación. Entonces, no crean que un secuestrador va a dejar el poder por elección. No lo va a dejar si no se le garantiza un mínimo de condiciones para que ellos puedan subsistir o, bueno, apartarse de la mala vida. Entonces, de eso es lo que se trata. Vamos a hablar esto descarnadamente. Vamos a nombrar un intermediario. Vamos a hablar con los secuestradores. Mira, viejo, ya han robado bastante, chico, ¿hasta cuándo me vas a tener así? ¿Qué más quieres tú de nosotros? Ya este país está explotado, y aquí no tienen más nada que robar. Vamos a reconducir entonces al país. Déjanos reconducir esto. Y nosotros vemos
¿Cómo te garantizamos a ti una salida inclusive honorable, aunque no tengan ningún honor? Pero ese es el plan B. Aquí no, olvídense, aquí me da lástima cuando decimos, y esto lo repito siempre, esta gente sale a tiro, ¿no? ¿Quién va a entrarle a tiro a esta gente, vale? ¿Quién tiene? O sea, ustedes se han puesto en eso, dirán, estos salen con los pies para adelante. Eso es grave decirlo. Aquí una cosa es decirlo y ver las cosas en película. Eso es muy fácil para el que no haya vivido una guerra o el que no haya vivido una tragedia, decirlo. ¿Tienen corazón ustedes? ¿O les falta esos escrúpulos a ustedes para dispararle a alguien? No. El venezolano, yo no estoy hablando de cobardía o de valentía. Aquí no es más valiente quien mate a otro. Yo creo que, eso no tiene nada que ver con valentía. Valentía es esto. Valentía es reconocer cómo cipotes salimos de esto con sacrificio. Y sacrificio es, a veces sacrificar, a veces condenar, en casos particulares, la justicia para que venga y restablecer la paz colectiva, la prosperidad colectiva. Aquí estamos en caída libre. Yo no sé, siempre lo digo, qué vamos a hacer dentro de algunos meses. No voy a hablar ahorita del sector universitario, en otra oportunidad hablaré del tema universitario, que también hay un empeño en que se suban los salarios. El problema no es el salario, el problema es mucho mayor que se le aumente o no el salario a un profesor. Bueno, amigos, esta conversación de hoy, o este intercambio de hoy, espero que lo podamos volver a repetir, pero desde ya comiencen a tender puentes, sean predicadores de la palabra, digan que sí es posible construir una nueva Venezuela, que sí es posible negociar con los secuestradores, que sí es posible dejar de estar secuestrados. Eso todo es posible en tanto y en cuanto nosotros sepamos cuál es el problema. Y aquí nos quieren ocultar el problema. El problema ese no lo vamos a resolver con una elección. Elegir es necesario, o votar es necesario, pero más necesario es identificar el problema, que el problema ahorita no se va a resolver el 6 de diciembre, no se va a resolver. Lo digo con claridad. Exponiéndome que me ataquen como sea, con que me digan que si quinta columna, que si divisionista. Yo no soy divisionista. No soy divisionista. Yo creo en una Venezuela distinta, que no es la que me están dibujando a veces con campañas falsas. Yo creo en una Venezuela de todos. Entonces, amigos y amigas, vamos a seguir luchando. O mejor dicho, vamos a comenzar a luchar para conversar, convencer, persuadir y buscar a alguien. Cada quien conoce algún chavista, cada quien conoce algún enchufado, cada quien conoce a alguien en una alcaldía, en una gobernación, en un cuartel y hasta en Miraflores, para decirle, estas son las bases de la negociación para abrir la puerta a la transición. Esa es la salida que yo conozco, no la salida de vamos para la calle para enfrentarnos. Ya ahí nos hemos equivocado. No sigamos cometiendo las mismas equivocaciones. Si queremos resultados distintos, utilicemos métodos distintos. Buenas tardes, amigos. Nos vemos. Feliz Día de la Raza, que se me había pasado por alto.